Estamos para Venga lo que venga en un bar de la ciudad de Rosario, un bodegón. De paso le hago propaganda porque tuvieron la amabilidad de bajar el volumen y permitirnos que se escuche bien. El bodegón se llama Pueyrredón, Tucumán y Pueyrredón. Con la visita a Rosario, que está de gira por todos lados, con el abogado Pablo Branich, se dice. Branich, presidente de la Fundación Lazos. Cuando volví a hacer el ciclo de Venga lo que venga, fuiste el primer entrevistado sobre estos temas y todas las semanas me ocupé de los temas de impedimento de contacto, obstrucciones de vínculos, falsas denuncias, interés superior del niño. Así que lo que siempre pido a las personas que entrevisto es que se presenten a sí mismas como quieran y lo que tengan para decir hoy, porque van cambiando las presentaciones, claro. Aparte el público se renueva. Como decía Saint-Exupéry en El Principito, ser juez de uno mismo es la tarea más difícil, y difícil es presentarse también. Pero bueno, yo me presento como papá de Franco, soy abogado de familia y me dedico a toda esta problemática. Y en medio de esa problemática de obstrucción de vínculos nace Fundación Lazos. ¿Cómo nace Fundación Lazos? A través de mi propia vivencia, al estar impedido de contacto durante un tiempo y ver que el Estado, entre lo que hacía el abogado, el psicólogo que yo iba, y el Estado con la justicia, entre el Estado y lo que hacía yo no había nada. Y en base a eso, en el año 2013, nace lo que ahora todos conocen como Fundación Lazos. Perfecto. Bien, entonces fue a partir de tu propia vivencia que eso te invitó a ver cómo se podían funcionar las cosas de otra manera y ahí fuiste avanzando. ¿Y ya cuántos años de la fundación? ¿Y de qué se ocupa Acá en Rosario desde el año 2014 que estamos. Y en Buenos Aires arrancamos en el año 2011 con personería jurídica en el año 2013. Nos llevó 2 años tener una personería jurídica en la Inspección General de Justicia que nos permita poder armar una sucursal de la Fundación Lazos en cada rincón del país y uno en cada rincón del mundo. ¿Y cuál es la misión, el para qué de la Fundación? Acompañar el día que cambia el resto de los días. Nosotros estamos cuando vos recibís la notificación del día que te cambia el resto de los días. Todos van a tener, los que están judicializados y los que tal vez no llegan a judicializarse, pero también lo van a tener, el día que cambia el resto de los días. ¿Cuándo es ese día? No lo saben, porque si no es como una inspección que te vaya a hacer ARCA, no te van a avisar que te van a inspeccionar, te van a venir directamente. Vos estás en tu casa, estás en lo cotidiano, estás haciendo una tarea y alguien te avisa, o que te llega una carta de documento, que viene un oficial notificado y te deja una cédula, o peor todavía, como me pasó a mí, que venga la policía a tu casa a dejarte una notificación policial. Con lo cual, eso sí que es el día que cambió el resto de mis días. Sí, yo he recibido varias notificaciones y es heavy el tema, y cambia el resto de tus días, es verdad. Bueno, vos recorres todo el país, conocés muchos juzgados. Hay quienes dicen es peor en Bahía Blanca, es peor acá, es peor allá. Hay peores, son todos iguales. ¿Hay algún juzgado de familia rescatable? ¿Hay acciones de algunos juzgados que vos decís? ¿O globalmente hay una tendencia a la lentitud, a la falta de expeditividad, a los sesgos ideológicos a nivel, lo que vos conocés de todo el país, lo que te cuentan? ¿Cómo ves eso? Mira, Ale, nosotros en abril del año pasado estrenamos un libro que se llama Interferencias Parentales, del cual yo tuve la suerte de representar a la Argentina con un capítulo en ese libro. Y hay gente de Ecuador, de Argentina, de México, de Chile y de Colombia. Son 5 países. Y la noche que terminamos el evento en la Feria Internacional del Libro, fuimos todos a cenar. Una mesa larga, estábamos todos. Y empezamos a hablar del tema que vos me estás preguntando ahora, de los juzgados de familia.
Y lamentablemente es una realidad que se repite en Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca, en México, en Ecuador, en Chile. Ni hablar en Chile, las cosas que me contaron, aberraciones. Hay una lentitud, hay una globalización de género en todo lo que es la región y en Europa también. Europa todavía mucho más marcada que lo que tenemos nosotros acá, pero eso hace que dejen los juzgados de tener la celeridad que tenían tal vez antes de estas cuestiones de género y que le puedan dar la mirada de niñez que deberían tener. En el grupo, en uno de los grupos en que estoy, una mamá se enojó porque hablamos de este sesgo ideológico, de esta cuestión del género, y dice, pero yo soy mujer y la estoy pasando mal, y a mí me excluyeron del hogar, es injusto. Entonces se fue enojada porque hablábamos mucho de esto. Nada, quería tener tu mirada. Hay un abogado en Buenos Aires que, Fernando Castiñeira, que suele decir, bueno, pero esos casos son los menores y es porque el hombre tiene algún contacto adentro del juzgado. Y entonces yo me mareo, porque hay mujeres están en el grupo que no están viendo a sus hijos. Sí, sí. Y que han probado Gran Rosario con Puente de Encuentro, no voy a hacer nombres, ha fracasado. Yo tengo una idea, es mía. Ahora te hago como dos preguntas en uno. Que si una mamá o un papá no llevan al EUTS, por ejemplo, Equipo Único de Trabajo Social, para una revinculación al niño en común, y ponen excusas o llegan a la puerta y están 5 minutos, como le pasó a Sebastián de Cailet, que fue un muchacho que se suicidó este año. Yo lo conocí a él y a la mamá de este niño que quedó huérfano de padre a partir de eso. Como ir penalizando en serio. Pero primero lo primero, que es, hay mujeres también que han sido como excluidas del hogar, que no ven a sus hijos, y sin embargo son mujeres, ¿y cómo entra el género ahí? Sí, pero a ver, vos cuando estabas contando esto decías que la estaba pasando mal. Hay un montón de papás también que la están pasando mal, y hay un montón de abuelos y abuelas también que la están pasando mal. El tema es que hay que tratar de separar la paja del trigo. Yo no es chivo esto porque el libro no se vende en Argentina, así que el capítulo mío se llama Me hicieron una falsa denuncia. Y ahí explico un poco de qué viene el tema de la falsa denuncia. ¿Por qué uno va a un juzgado y hace una falsa denuncia? Porque algo hay atrás de eso. Porque nadie va a hacer una falsa denuncia a alguien que no le haga un daño. Porque lo que se busca con la falsa denuncia es la posibilidad de realizar un daño a la otra persona. Entonces, algunas veces el problema no es el impedimento de contacto que está establecido de facto, digamos, porque no hay una orden perimetral, ni hay una denuncia de abuso sexual, no hay nada jurídico que lo intervenga, pero sí hay de facto una mamá o un papá obstructor de vínculo. ¿Y qué hacer en esos casos? Porque la justicia de familia no tiene el poder coercitivo que tiene la justicia penal. Entonces, habría que hacer algún tipo de modificación para que la ley 24270, que es la ley de impedimento de contacto, tenga un poco más de efectividad. Porque realmente vos vas a una fiscalía, al menos me pasa a mí en la provincia de Buenos Aires, voy a una fiscalía y tienen 10 muertos, 20 kilos de cocaína y un papá impedido de contacto, una mamá impedida de contacto. Entonces, la verdad que esto, guardarlo en el cajón directamente las archivan. No conozco, no hay jurisprudencia de una condena por la 24270, no existe. Yo creía que iba a lograrlo, pero sí lo que pasó, que por un WhatsApp de insulto a la mamá de mi hijo, a mí sí me imputaron, a mí fui a audiencia y finalmente dije, bueno, firmo un acta de compromiso que es como una mini probation y se archivan todas las otras que había y cerré los ojos y dije, ok, listo, ya está. Y yo denuncié con evidencias. El acta de compromiso de acá de Rosario Santa Fe no lo conozco.
Lo que hay que tener cuidado es que muchas veces en la provincia de Buenos Aires le hacen firmar el juicio abreviado y en realidad están reconociendo el delito. Por lo cual vos tampoco después vas a tener una buena defensa más adelante si hubiera algún tipo de reincidencia en algún tipo de delito, o vos ya estás reconociendo este delito. Está bien, archivan todas las causas, sale del juego todo lo que es la parte penal. Porque también es una presión muy grande estar judicializado, no es para cualquiera. Entonces, ahí trabaja la fundación, ahí nosotros tenemos grupos de contención, tenemos grupos de papás, grupos de mamá, grupos de abuelos, digamos, es muy interesante ver cómo interactúan los nuevos con los viejos. Los que recién llegan a la familia judicial y los que ya se fueron de la familia judicial pero que se quedaron dentro del grupo, y muchos terminan su expediente y piden salir del grupo con amabilidad, no se borran ni nada, pero como que no pueden seguir en el mismo tema más porque ya lo resolvieron y es algo que les duele muchísimo y no lo pudieron superar eso. Entonces le queda ese regurgitar de lo que les pasó judicialmente. Y como hablábamos hace un ratito, el derecho de familia es circular. Cuando uno tiene un hijo y hace un acuerdo, ese acuerdo no es para toda la vida porque ese hijo va creciendo. Entonces no es lo mismo un acuerdo de un nene que usa pañales a que no use pañales, de que vaya a una escolaridad a que no esté escolarizado porque ya pasó el secundario. Entonces hay un montón de etapas dentro de la vida de la familia que vamos a tener que manejarlas de otra forma diferente, haciendo lo que se llaman en un derecho esos incidentes. Esos incidentes son modificaciones de lo que tenemos acordado, porque es imposible acordar por etapas. Exacto. Bueno, acta de compromiso, pasándolo en limpio, fue que yo hiciera una donación a un comedor que tenía que ver con una ideología feminista, no me acuerdo el nombre, y que hiciera un curso que lo apruebe de nueva masculinidad, algo así. Fue eso. Lo acepté para cerrar ya todo y encarar otra etapa. Un poco a desgano, porque yo digo, llevaba con actuaciones notariales en terreno, probatoria todas las semanas al MPA, al Centro de Justicia Penal, y resulta que no había caso, no hubo ni siquiera una imputación, y a mí sí, por la Oficina de Violencia de Género. Entonces vos decís, sí, que funcione mejor la 24270 y que haya más penalidad, pero con un sesgo ideológico, eso no pasa también. Claro, a ver, nosotros dentro del Código Civil hay un artículo que es muy interesante que habla de una palabra que tal vez muchos no la conocen, que se llama astraintes. ¿Qué son esos astraintes? Son sanciones combinatorias que tiene a su favor el juez para imponerlas en el momento que no haya un cumplimiento, pero que esas sanciones no salen de la misma voluntad del juzgado. Entonces tenés que pedírsela a tu abogado que presente las pruebas y el pedido de la sanción. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, ante un impedimento de contacto no justificado, vale decir, me tocaba estar a mí el miércoles, no me dan a mi hijo, voy el otro miércoles, no me lo dan, voy el otro miércoles, no me lo dan. Con convenio homologado. Exactamente. Entonces, cuando no se cumple, por ejemplo, lo que vos decías recién, cuando tienen que llevarlo a un equipo técnico, una revinculación y no se cumple, se piden astraintes. En el marco de la provincia de Buenos Aires, y acá también ustedes tienen, no sé los valores, pero hay una moneda que se llama ius arancelario. Esa moneda, no sé, por ejemplo, 40.000 y pico sale en la provincia de Buenos Aires. Ante un incumplimiento, 2 ius, multiplicándose por cada incumplimiento. Entonces, el primer incumplimiento son 80 lucas, el otro son 160, pero ya cuando te pone el de 320, pará, que esto me duele. Entonces, hay veces que se puede cumplir porque lo saca el juez y hay veces que se puede cumplir porque se obliga a tocarle el órgano más sensible al incumplidor o la incumplidora, que es el bolsillo. Para mí el órgano más sensible sería que si alguien insiste y dice, bueno, lo pago y sigo igual, es que pierde el cuidado personal y la responsabilidad parental. Claro. Porque ponele que alguien diga, ok, listo, la multa, la pago, sigo igual, podría pasar. Sí, pero mira esto, si vos no tenés contacto con tu hijo, perdiste el timing de qué es lo que él quiere, lo que él necesita, porque te lo impidieron, no porque vos lo quisiste, porque te lo impidieron.
El juzgado nunca va a sacar, y esto es bueno que la audiencia lo sepa, nunca va a sacar a un hijo de ese ámbito, de esa madre o ese padre que son mala influencia para ese hijo, y dártelo a vos, porque primero te tiene que revincular. No lo pueden extirpar de ahí y meterlo en otra familia, porque sería como darle una mini adopción a otro lugar donde el nene no conocería, porque como vos perdiste el timing de él, él también te perdió el timing a vos. Entonces, lamentablemente, ese traspaso en la provincia de Buenos Aires son 6 meses. Si vos estuviste impedido de contacto más de 6 meses, los juzgados automáticamente te mandan a una revinculación. Y la palabra suena feo, porque muchos papás y mamás me preguntan, ¿cómo me van a revincular con mi hijo si yo lo único que quiero es hablar por teléfono y no hablo porque la madre o el padre me lo impide? Si me dejan hablar 5 minutos, esto lo pongo en marcha. Bueno, hay que tener esos 5 minutos. Algunas revinculaciones son más largas, otras revinculaciones son más cortas, pero siempre se puede. Pero ¿qué pasa si aún con las multas, si la persona dice, bueno, la pago y voy pagando porque no sé, puede, lo hace y sigue sin pasar nada? Y por lo que vos me decís, bueno, no le van a sacar el cuidado parental ni la responsabilidad. En esos casos, ¿qué hay? Hay un vacío ahí. No, ahí está el artículo 239 del Código Penal, que es desobediencia de orden judicial. Entonces vos tenés que salir, es a nivel nación el 239, porque no es de la provincia de Buenos Aires. Vos salís del juzgado de familia con la orden que tenía que llevarlo tal día o ejecutar tal instrucción y no se cumplió, vas al juzgado penal y denunciás por el delito del 239, incumplimiento de orden judicial. ¿Qué pena tiene? No, son de bagatela, pero van en reincidencias. Entonces vos tenés un incumplimiento hoy que configura un delito. Dentro de 15 días tenés otro incumplimiento que configura otro delito. Entonces van haciendo concurso. Lo último que sería de esto es que acá estábamos viendo de que se arme un registro de obstructores y que también vayan, también correr por ese lado. Bueno, no sé, no vas a poder manejar, no vas a poder salir del país. Cosas que, viste, vos decir, bueno, pago, no, pero no salir del país, no irme de vacaciones que tengo planeado a otro lado, que duelan, o sea, buscarle la vuelta como para que... Pero habría poca gente inscripta en ese registro. Porque para ser obstructor del vínculo, vos primero tenés que tener una sentencia homologada. Entonces ahí la gran mayoría que desconoce del derecho, porque nadie tiene por qué conocer el derecho, al revés de lo que se piensa, porque hay un adagio que dice el derecho es conocido por todos. Mentira, no lo conocen ni los propios abogados el derecho. Es inabarcable saber de derecho de todas las ramas, de todas las especialidades. Entonces, ¿quién entraría en ese registro de obstructores? Los que tienen sentencia y ahí están impidiendo el contacto, porque si no los otros sería tan fácil incluirlos dentro de ese registro como las denuncias falsas por violencia familiar, que ante un pedido de una restricción perimetral, al menos en la provincia de Buenos Aires, van a la comisaría de la mujer, hacen la denuncia y al otro día van al juzgado a buscar la perimetral y ya la tienen, porque la finalidad de la ley de la provincia de Buenos Aires, la 12.569, es hacer cesar el riesgo de la víctima, no investigar la acusación, el fondo de la cuestión. Entonces, cuando vos te presentás a un expediente de violencia en la provincia de Buenos Aires y pedís exclusivamente que querés pedir la intervención de esto, la prueba de esto, lo otro, te dice que ocurra por la vía que corresponde. ¿Cuál es la vía que corresponde? Si estás impedido de contacto por el derecho de comunicación, si la señora pide o el señor pide en alimento que vayas a hacer la causa de alimento, si que vos considerás que eso te hizo un daño, anda al civil y hace daños y perjuicios, pero la cuestión de fondo es hacer cesar el riesgo de la víctima. La última, que es, si tuviera la varita mágica para cambiar alguna cosa en la justicia, ¿qué es lo que harías? El poder de decir, pensando en los niños, me parece que es por acá. Y no se renegaría tanto, se iría más rápido y habría más justicia para todos, ¿no? Pero especialmente para los niños, que son las principales víctimas vulnerables. En principio, lo que haría sería capacitar a los despachantes.
Los despachantes son los verdaderos responsables de los expedientes. No son los jueces los responsables de los expedientes. Los jueces son los que ponen la cara y la firma. Los despachantes son los que llevan los expedientes. Y en la provincia de Buenos Aires, en el mejor de los casos, son estudiantes avanzados de derecho. En el mejor de los casos. El mejor de los despachantes de un juzgado está en 4º o 5º año de derecho. Hay muchos que no son abogados y están despachando. Pero ¿y por qué eso cambiaría algo? Porque sería, cuando un expediente complejo se traba, es porque alguien lo tiene que leer. Y nadie quiere leer escritos judiciales. Vos haces un escrito judicial que tenga más de, no sé, 4 o 5 hojas y ya queda ahí al pendiente porque la persona que lo va a despachar no tiene la capacidad de leer todo lo que está puesto ahí. Eso es uno. Y la otra, la creación dentro de lo que sería el fuero penal de alguna fiscalía especializada en temas de familia, exclusiva para temas de familia, dentro del fuero penal. Perfecto. Si alguien quiere participar de esos MIT, tiene que ser, como esos MIT que dijiste, esos encuentros entre los que ya estaban, son gente que las atendiste vos y están siendo atendidos por vos. Dos grupos. Hay un grupo que es abierto y un grupo que es cerrado. El grupo que es abierto, en la página de la Fundación 2x3 hacemos actividades. Fundación Lazos Argentina. Lo pueden encontrar fácil. Ponen Fundación Lazos y ahí lo van a ver. Eso para lo que es el grupo abierto. Y los grupos cerrados son gente judicializada que le llevamos el expediente nosotros y que integra un grupo que es cerrado, donde toda esa gente estuvo judicializada conmigo y entra el nuevo y el viejo y ahí interactúan dentro de lo que son las instrucciones que le da Pablo Branich como abogado. ¿Algo más? Yo creo que con esto tienen para pensar un montón, porque lo interesante de las cuestiones estas de familia son que no se pueden prevenir, que van a tener el día que cambie el resto de los días y que tener un mal abogado o un buen abogado va a hacer la diferencia entre ver a tu hijo y no ver a tu hijo. Así que eso lo tienen que evaluar. Porque hay un abogado que le echa la culpa a los jueces y yo le digo no. Porque si vos no podés. Si del otro lado está Brasil, no puedes jugar sin Messi. Tenés que tener en el equipo gente buena que si tiene que hacer un jury lo haga, que si tiene que apurar lo haga. No, porque los jueces, todos los jueces. Yo siempre digo, contraten un buen abogado porque a mí vos me recomendaste a Paula González Tomasini y me dio muchísimo resultado. Y creo que si era otra la persona, yo no hubiera tenido los resultados que tuve con Paula, como con otros también que son muy buenos. Sí. Paula no es la única, obviamente, está vos, está otra gente, pero me la recomendaste vos y te lo agradezco, porque también está bueno saber derivar. Es importante la capacitación que vos tengas, Alejandro, y como dije antes, el derecho es inabarcable. Entonces, cuando me viene a ver a mí un caso que es recontra complejo, donde hay 14 millones de denuncias, vos contra mí, yo contra vos, nosotros dos contra él contra nosotros, es un problema esto. Vos le preguntás, ¿y tu abogado de dónde lo conociste? No, tenía una empresa y que era el abogado de la empresa, o un primo del barrio, o esto, porque no me cobraba, qué sé yo. A ver, él no me cobra. ¿Vos te dejaría que yo te opere del corazón y no te cobre? No, porque lo barato sale caro, salvo que mi papá era otorrino y me diría, yo te opero. Claro. Mi propio padre, bueno, que a veces ni me quería atender y me mandaba a otros porque le da, no sé, pero si no, no. Por eso es la especialización. Yo cuando te recomendé con Paula es porque compartimos un montón de capacitaciones que hicimos juntos, congresos, jornadas, grupos. Entonces, a ver, el que está en constante capacitación, un profesor mío de la facultad decía que el abogado que no se capacita todos los días es menos abogado. Bueno, el psicólogo también. Y bueno, entonces hay que estar ahí en la cresta de la ola siempre, porque las leyes van modificándose, hay que ir buscándole la vuelta, hay que fijarse la jurisprudencia. La inteligencia artificial no nos sirve en muchos casos para eso. Inclusive hasta inventó jurisprudencia que no existía. Claro. Bueno, muchas gracias y me acordé de una frase para cerrar que decía Hugo Hirsch, un psicólogo, que dice, para ser profesional no hace falta ser sabio, sino estar actualizado
en lo que va actualizándose en tu ciencia o disciplina. Eso era ser profesional, no tenés que ser sabio, sino estar actualizado. Sí, totalmente. Gracias, muchas gracias. A toda la audiencia y a vos, Ale, por la invitación. Un placer, gracias.